Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro webinar más de la plataforma Synergy Nuts. Y hoy el presentador es un poquito diferente, puesto que nuestra ponente es nuestra querida directora Lola Gómez, y creímos correspondiente que, bueno, que yo también participara un poquito de la presentación y luego también del turno de preguntas y respuestas para asistir al webinar. Así que gracias a todos un día más por acompañarnos. Hoy con un tema tan de actualidad como el que ya hemos tratado otras veces, como son las cubiertas vegetales, pero desde un punto de vista diferente, como son las ventajas medioambientales del uso de las mismas. Y en este caso, pues, ¿con quién mejor que contar que con nuestra directora, con Lola, que sabe mucho del tema y además está en diferentes proyectos en los que están ahora pues investigando y midiendo muchas de las variables que pueden demostrar que las cubiertas, aparte de otros beneficios que ya hemos comentado, pues pueden aportar mucho más a nuestros cultivos y a nuestros suelos. Así que sin entretenerme mucho más, le doy paso a Lola y que nos cuente desde su experiencia, su punto de vista y su conocimiento qué nos aportan las cubiertas vegetales. Muy bien, gracias Mario. Hoy al otro lado de la red. Hoy hago el partido desde aquí. La verdad es que nos planteamos el hacer hoy un webinar sobre ventajas de cubiertas vegetales y estamos viendo quién lo hacía, quién no. Y bueno, la verdad es que dentro de mi grupo tenemos una línea de cubiertas vegetales o de cobertura y bueno, y realmente teníamos mucho que decir y dije, bueno, pues acometo yo hoy el webinar y empiezo un poco contando lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hacemos. Se ha hablado mucho de cubiertas, se ha hablado mucho, hemos hecho bastantes posts, hemos hecho webinars sobre cómo vamos a utilizar o qué cubiertas, pero yo quería un poco cuantificaros las ventajas ambientales, quería un poco poneros en contexto, deciros un poco lo que hay y que veáis qué investigaciones hay, qué trabajos hay detrás de todo lo que os vamos contando. Triturado, cubierta vegetal que se queda en la calle de restos de poda de olivo. Cubierta viva, espontánea, está en la finca de Pedro Sopena, de Almendro en Seto, en Huesca, y una sembrada, que es la finca San Antonio en Talavera, también de almendro en seto. Y luego tenemos cultivos intercalares con aprovechamiento, por ejemplo, esto es lavandín, que se pone entre olivar, bueno, o entre otros cultivos, y es un segundo cultivo, es una cobertura que es un segundo cultivo. Estos serían lo que podríamos tener como cubiertas vegetales, como cobertura vegetal en las calles. ¿Qué ventajas nos va a dar esa cobertura dentro de nuestro cultivo? Pues tenemos 4 grupos, podemos decir, de ventajas, los relacionados con los microorganismos, con la biota, los nutrientes y el carbono, que aquí los tenemos por colores. Los beneficios, pues mejora el ciclo de nutrientes, se añade nitrógeno si esas cubiertas son leguminosas, aumenta la materia orgánica y el secuestro de carbono. Relacionadas con el agua, mejora el agua disponible, pues porque tenemos un secuestro, ahora veremos cómo vamos a poder, en algunos casos, poder mejorar la disponibilidad de agua y reduce la lisiviación. No vamos a tener esa escorrentía y, por tanto, asocia la estructura del suelo al manejo, reduce la erosión, mejora la estructura del suelo, reduce hierbas y mejora el manejo. Reduce hierbas por competencias. Si yo tengo malas hierbas, si tengo plantas que yo he sembrado, plantas espontáneas, podemos desplazar por un buen manejo las malas hierbas. Y sobre la biodiversidad, mejoramos la biodiversidad y mejoramos la sanidad en cuanto a nematodos beneficiosos, en cuanto a micorrizas y en cuanto a relaciones que se van a establecer entre las plantas que van a mejorar la sanidad. Los problemas del uso de una agricultura convencional, abajo tenemos un dibujito ahí muy bonito, pero realmente es así. Bueno, pues vamos a tener todas esas desventajas. Al final tenemos beneficios físicos, químicos y biológicos dentro de nuestro cultivo. Yo en esta presentación he buscado datos que contrasten y corroboren todas estas afirmaciones y que podáis ver gráficamente con trabajos y cuantificados cómo esos beneficios pueden verse y se están cuantificando y son patentes dentro de las explotaciones.
En cuanto a los nutrientes, a la biota y al carbono, que es esas relaciones químicas que nos van a pasar, uno de los principales es la dinámica del nitrógeno del suelo. Bueno, ahí tenéis cómo esas relaciones, el nitrógeno puede ingresar en el suelo a través de fijación. Si nosotros ponemos una cubierta con leguminosas, nos va a fijar ese nitrógeno a través de su proceso que hacen las leguminosas para fijar el nitrato al suelo. La descomposición de la hojarasca vegetal también va a aportar nitrógeno e indirectamente aumentamos la materia orgánica y liberamos compuestos de carbono y de nitrógeno. El carbono alimenta a los microorganismos implicados en el ciclo de nitrógeno y, bueno, las bacterias oxidan amoníaco y obtenemos un contenido de materia orgánica y tenemos más formas de nitrógeno absorbido en el suelo. Realmente a nosotros lo que nos interesa es eso, que esas cubiertas vegetales nos van a reducir la lisificación de nitratos, nos van a regular la desnitrificación y la dinámica de nitrificación al exudar inhibidores biológicos y aumentamos así la eficiencia de uso en la absorción. Hay trabajos que han visto que se ha reducido, pues según se utiliza leguminosa o no, en este cuadro de la derecha, que se ha reducido digamos el drenaje en un 30 a un 80%, las relaciones, el efecto del nitrógeno a corto plazo se ha mejorado en un 30%, incluso en un 50%, o sea, se ha podido ver mejoras en las dinámicas del nitrógeno y por tanto en lo que nosotros podemos tener disponible para la planta. En este trabajo de Olivar vemos cómo tanto en la materia seca, el carbono fijado, el nitrógeno, el fósforo y el potasio se ven aumentados. Aquí está comparando diferentes grados de cobertura. El BCC es una pequeña franja, el CCC más cobertura y el WC mucha más cobertura, incluso debajo de los árboles. ¿Qué está pasando aquí? Esto también nos puede servir para cuando vayamos a decidir nuestro ancho de cubierta, saber que, por supuesto, cuanto más ancho tengamos, pues más beneficios vamos a tener. Vamos a retener más nitrógeno, potasio y vamos a tener más carbono fijado. Entonces, bueno, pues está cuantificado y como vemos con valores bastante altos conforme vamos aumentando el grado de cobertura. En este trabajo vemos cómo cambian con los diferentes grados con los diferentes tipos de cobertura, cómo van cambiando en los meses y van cambiando con la profundidad. ¿Esto qué nos puede servir? Nos puede servir para pensar en qué mes tenemos nuestras necesidades y qué nos recomendarían como cubierta a poner. En este caso, imaginaros que tenemos un cultivo que en abril tiene mucha demanda de nitrógeno, pues pondríamos y tenemos unas profundidades de raíces, en este caso de 20, sería un hortícola, de B sería de 20 a 40, podemos ver según las necesidades, según donde tengamos nuestras raíces y el momento en el que vamos a utilizar ese compuesto. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que nosotros podemos modular nuestro cultivo de cubierta en base a nuestras necesidades de cultivo y donde tengamos las raíces más efectivas y poder elegir qué tipo de cubierta queremos tener en base a esto y qué compuestos vamos a tener disponibles dentro de la mineralización y dentro de la solubilización que se hace a nivel radicular para nuestro cultivo. También tenemos un trabajo muy bueno de almendro en regadío que nos muestra cómo las diferentes cubiertas nos van a dar un contenido de nitrógeno. Esta gráfica es digna de explicar porque vamos a ver cómo en un primer año tenemos este contenido de nitrato en el suelo. El segundo año no se fertiliza. Como veis, aquí viene la fertilización. Aquí no se fertiliza y seguimos teniendo, bueno, en el caso del rojo es una leguminosa, pero seguimos teniendo un contenido de nitrato en el suelo. Quiere decir, a una vez que nosotros segamos y la aportamos, vemos cómo está subiendo sin fertilizar el contenido de nitrato en el suelo. Ahora después vamos a hacer un poco una simulación, pero es interesante ver. Yo digo, tengo unas necesidades altas, me puedo permitir poner leguminosa, voy a poder llegar a tener hasta 120 kilogramos por hectárea, bueno, 100.
en septiembre, pero bueno, en junio quizás cuando me haga más falta tendré 90, que no está nada mal. ¿Que voy a algo más modesto? Bueno, pues iría a valores de 40, 30, que tampoco está nada mal. Está comparando cubierta espontánea con cubierta sembrada. Al final, también podemos pensar en que queremos cubrir más el suelo, por hacer más retención hídrica, por tener menos problemas. La besa cubre más rápido el suelo, tenemos menos erosión hídrica, mejora el contenido de nitrato y, sin embargo, la cebada tiene un mayor aporte. Abajo vemos cómo las producciones van también asociadas a qué tipo de cubierta tengamos. Aquí, en este caso, tenemos kilos por hectárea en un control con cubierta espontánea. Quien quiera pensar en poner cubierta espontánea, esta es la producción que han tenido. En mezcla tienen mayor, en beza tienen el mayor valor, porque estamos hablando de una leguminosa, y sin embargo en la cebada tiene el menor valor de las tres. Bueno, pues también tenemos que pensar si nos queremos ese aumento, que es fruto de todos esos beneficios que hemos comentado, deberemos de elegir así la cubierta que queremos poner. Os he hecho una simulación un poco para que vierais. Nosotros pensamos en un almendro en seto y con un objetivo, que agradezco a Mario que me ha dado los datos. Le he dicho, dame datos que sean reales de finca, que veamos cómo podemos simular esto. En un año sin fertilizar, que es ese ejemplo que os he puesto, en junio, por ejemplo, si pensamos que tenemos 60 unidades de fertilizantes de nitrógeno, que serían 265 kilos por hectárea de nitrato, pues vemos que con la cebada podríamos tener un 11%, son unos 30 kilos por hectárea, con la beza un 34%, con la mezcla de beza y cebada 22%, y con una cubierta espontánea también un 30 kilos por hectárea, un 11%. Bueno, yo creo que es un beneficio para tener en cuenta. Lo que pasa es que uno tiene que pensar que tiene otro cultivo y que lo tiene que cuidar y que lo tiene que manejar de manera que le dé todos estos beneficios. No podemos pensar en dejar una cubierta espontánea, no ocuparnos de ella, no segarla, no tenerla adecuada para que nos dé todos estos beneficios. Y debemos de analizar los suelos, saber qué tenemos y contar con estas cantidades para reducir nuestra fertilización. Yo os invito a hacer la prueba y que realmente hay datos, se sabe, se analiza el suelo. Por supuesto, tenemos que llegar a un equilibrio. Después de 2 o 3 años, el primer año de poner las cubiertas no vamos a tener este beneficio, pero en 2 o 3 años lo vamos a poder ver y ahora veréis. También tenemos un beneficio de microorganismos, de la biota del suelo. Esto es unos esquemas, unos trabajos hechos en manzano, en seto, y bueno, realmente todos esos microorganismos, con el efecto de mulching, con la degradación de la hojarasca, se genera carbón, nitrógeno, se genera una retención hídrica y se generan unas bacterias anaerobias clostridiales, de la familia clostridiales. No os voy a leer todos estos nombres porque ni yo los sé leer, pero sí que creo que es muy gráfico ver cómo la primera columna CT es sin cubierta, la segunda columna es con cubierta vegetal. Creo que la dimensión, bueno, unas son unas especies, otras son otras, creo que la dimensión ya nos está diciendo que ahí estamos teniendo un movimiento de microorganismos beneficiosos, todos ellos, que nos van a generar un ecosistema en nuestro suelo beneficioso para nuestro cultivo. Y aquí tenéis un gusanito que sacamos el otro día en San Antonio, en Talavera, y simplemente de una barrena de 15 centímetros, de 20 era esa, y estamos viendo ya un desarrollo microbiológico. Y bueno, hablando del secuestro de carbono, el secuestro de carbono que está tan en boca, tan en moda, el secuestro de carbono, por supuesto, se aumenta, pero con un buen manejo. Aquí tenemos a la izquierda unos secuestros en hortícola, en Murcia, y vemos cómo va aumentando. Abajo tenemos los valores sin cubierta y arriba con cubierta. Y de manera creciente, por supuesto, llega un momento que se estabiliza. Y como veis, que este era el dato que quería que vierais, después de los 2 años es cuando empezamos a tener esos beneficios. 2 o 3 años tenemos que dejar este equilibrio que se nos genere en nuestro ecosistema.
También tenemos suelos de Italia, como veáis, y quiero que veáis también los valores diferentes. 50, aquí llegan a 70 en 24 años, toneladas de carbono por hectárea. Aquí este trabajo es en Huesca y, bueno, ver cómo en todos ellos y en todos los suelos hay un beneficio en el uso de cubiertas, pero también puede haber una reducción del carbono. ¿Por qué? Porque haya una mala práctica, porque el suelo no sea bueno, no sea adecuado. Partimos ya de valores muy altos. En este caso, este es un suelo de Finlandia. Estas son las finlandesas, creo que sí, en Finlandia. Bien, como vemos, disminuye, si os dais cuenta, en el que no tiene cubierta y se mantiene en el que tiene cubiertas al final. Entonces, bueno, hay que vigilarlo, o sea, no son secuestros que, digamos, ya los tenemos y hay que cuidarlos, ¿vale? Es un cultivo a cuidar, el cultivo que hacemos en las calles. Aquí este trabajo también compara, al menos en regadío, 2 temporadas. Aquí que es importante que veamos cómo el uso de cubierta, que está comparando un suelo original sin cubierta a diferentes profundidades, y estamos viendo cómo en profundidades superficiales el uso de la cubierta mejora, por supuesto. Es similar cuando utilizamos beza. Estamos teniendo en unos sitios aumento de nitrógeno, en otros no tenemos ese secuestro de carbono. Y bueno, estamos viendo cómo cualquier uso o mantiene o supera el secuestro de carbono. Y a mayores profundidades, pues mayor secuestro. Está claro que tenemos aquí 25 frente a 8. Y este cuadro nos representa la relación carbono-nitrógeno. Relación muy importante para que haya compostaje, para que haya esa mineralización de la materia orgánica y esa descomposición para producir ese nitrógeno. ¿Qué estamos viendo aquí? Un control que no tiene una buena relación carbono-nitrógeno. Para que sepáis, el buen compostaje se hace entre 20 y 30. Con la beza tampoco tendríamos esos valores y tendríamos con la mezcla y con la cebada. Estas relaciones nos van a dar una buena salud del suelo, nos va a dar una buena descomposición. Y bueno, también son valores a vigilar para que nuestro sistema suelo funcione tal y como nosotros queremos y nos dé todos esos beneficios. Y bueno, no os asustéis, os la voy a explicar, pero es muy interesante. El agua. El agua es complicada, todos tenemos la idea de que las cubiertas vegetales nos van a quitar el agua que nosotros vamos a destinar a nuestro cultivo. Y a mí estas 2 gráficas me han parecido muy interesantes, están en una publicación de Escavo y os las voy a explicar porque está comparando el uso, está comparando los manejos. Esta es una curva de potencial matricial del agua en el suelo. Quiere decir el agua que yo voy a tener disponible para mi cultivo. El agua llega al suelo y el suelo la retiene con una fuerza, digamos. Si hay poca agua, va a estar tan retenida que la planta no lo puede tomar. Ese es el menos 1500, que es el punto de marchiteza. A partir de aquí, el suelo no cede agua a mi planta. Y aquí estamos en capacidad de campo. Aquí el agua está retenida en el suelo, en menos 33 estamos en capacidad de campo, el agua está retenida en el suelo y mi suelo la cede a la planta con una cierta resistencia, digamos. Estoy intentando explicar, es fácil. En la gráfica de la izquierda es un año que ha llovido mucho, no ha habido problema, y la gráfica de la derecha es un año que no ha llovido. Tenemos por aquí los valores. El primer año llovió 504 milímetros y el segundo 340. ¿Qué vemos aquí? En la primera gráfica vemos que como no ha habido problemas de agua, tanto manejando la cubierta como aplastada, como desnuda, como a suelo desnudo, como triturado, como destruida en primavera, tengo disponibilidad de agua en un 29% y la planta no sufre por el tema de tener la cubierta. ¿Qué vemos en la gráfica de la derecha? Ha llovido poco, tenemos poca agua, hemos tenido una disponibilidad del 27,4 y ahora sí que los manejos me están diferenciando el agua que yo voy a tener disponible para la planta. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo una situación inicial con un 23% y una situación final que cambia según el tipo de
manejo. El suelo desnudo final, es decir, ¿qué pensaríamos en un sentido clásico de pensamiento del agua y cubierta? Yo no dejo cubierta para nada porque me va a quitar agua a mi cultivo. Eso es el suelo desnudo. Al final el suelo desnudo está en capacidad de campo y ha tenido una disponibilidad de agua de un 26,5 para el cultivo. Pero es que el triturado con mulching en primavera ha tenido un valor similar. No le ha restado agua a mi cultivo, ha sido bien manejado. Se ha triturado en el momento idóneo y se ha dejado como mulching en el momento idóneo. Los otros dos manejos han destruido y han retirado la cubierta, mal manejo, está muy retenida el agua, no la va a dejar disponible, y el abastado y enterrado, leyendo el trabajo, no se hizo en un buen momento. También es un buen manejo. Pero con esto quiero que os quedéis de que el uso de la cubierta vegetal no necesariamente genera una reducción del contenido de agua en el suelo y de la disponibilidad que tenga esa planta, el cultivo principal. Con lo que, bueno, es gráfico y creo que deja claro que, bueno, que el manejo es muy importante. Frente a la estructura del suelo, que también hemos hablado de ella, hay un trabajo que nos dice que el mulching reduce la escorrentía en un 39% y la pérdida de suelo. Hay mucho problema de pérdida de suelo por escorrentía. Hay unos datos de la FAO escandalosos. Si no tenemos suelo vegetal no vamos a poder cultivar. Y al final, bueno, tanto el mulching como las cubiertas vegetales, como vemos, aumentan todavía la eficiencia para reducir, porque al final estas cubiertas están generando unas raíces que están sujetando ese suelo y que están generando un sistema con estructura. Abajo vemos dos suelos, que es un ensayo, bueno, de uno de los proyectos que tenemos, que luego hablaremos muy poquito. El de la izquierda es un suelo con cubierta vegetal 7 años en el desierto de Tabernas, en olivar en seto. El de la derecha es un suelo sin estructura de olivar en seto a escasamente 5 kilómetros uno de otro, sin cubierta vegetal, en el que utilizan herbicida y arado. Como vemos, no tenemos estructura, no tenemos un suelo que nos vaya a dar una riqueza para nuestro cultivo. Y la sanidad, por supuesto, nosotros estamos generando un ecosistema, nosotros estamos generando un nicho para enemigos naturales, estamos generando polinizadores y estamos generando también relaciones a nivel de suelo como sideróforos y demás compuestos que nos van a hacer que nuestra planta sea más resistente. Aquí tenemos un trabajo en el que la columna blanca es secano, la columna por supuesto sin cubierta, la columna negra regadío sin cubierta y las otras dos columnas son con diferentes variaciones de cubiertas vegetales. Como veis, aumentamos los enemigos naturales y los depredadores y vemos cómo vamos a tener a poder reducir nuestros tratamientos preventivos y curativos, porque vamos a tener todos unos beneficios en nuestra misma parcela que nos van a permitir, no digamos totalmente suprimirlos, pero sí reducir bastante los tratamientos. En cuanto a sanidad, bueno, deciros que no somos los únicos, los españoles, los que pensamos o dudamos en poner cubiertas vegetales. Esto es una encuesta de Estados Unidos que dice que el 70% no las pone por el coste y el 34% por la disponibilidad de agua. Imagino que es porque será una zona que tiene agua, ¿no? Pero que realmente es así. Y en esa misma encuesta dicen que ven beneficios en la salud del suelo, en la salud de sus cultivos en menos de 2 años. Digo que yo intento ser conservadora y digo 2-3 años, también depende del punto de partida que tenga, pero la gente que tiene cubierta estima esto, que en menos de 2 años puedes ver ventajas en la salud de tu suelo y de tu cultivo. Y bueno, ¿cuándo pongo cubierta? Esta gráfica, muy gráfica, valga la redundancia, nos habla de en función del tipo de lluvia, no da valor, ¿vale? Pero en función del tipo de lluvia, pues hay un punto de inflexión, que sería este punto medio donde se cruzan la línea azul y la línea naranja, en el que es
conforme aumenta la lluvia, se reduce o aumenta, perdón, el agua en el suelo y disminuye el riesgo de estrés. Y en ese punto medio, pues decimos, ahí podemos poner cubierta. ¿Vale? ¿Cuáles? Pues según de dónde partas, según lo que tengas, según qué cultivo. Y bueno, también hay que pensar que también se produce una acumulación de agua, no mucha, pero esas cubiertas generan también un aumento una reducción de la evaporación y un aumento y un microclima que permite tener más agua disponible para la planta. Y bueno, al final, ¿dónde está el límite? Pues aquí tenemos dos ejemplos. He puesto, este es Alejandro García Gasco, que me ha permitido ponerlo, me ha mandado varias fotos y digo, ¿te pongo o no te pongo? Y me ha dicho, a mí me da igual, pues yo lo pongo. ¿Por qué? Porque le ponemos cara a la solución. Alejandro dio el webinar de la PAC de cubiertas vegetales y él predica con el ejemplo, que me parece estupendo. Y esto es su finca en Corral de Almaguer. Salmendro en seto, espenta autonraizada, una plantación, me ha dicho, 2021 y 2020, a un marco de 4 por 1,5 y con una pluviometría de 300 milímetros. ¿Ese es el límite? Pues ahí lo tiene. Y el ancho de cubierta de 1,20. Es importante saber qué ancho de cubierta te puedes permitir, quieres tener, también la PAC ha puesto sus límites y bueno, pues ahí la tenemos. Alejandro, dentro de 4 años te estudio la finca si la sigues teniendo las cubiertas, porque creo que va a merecer la pena con esas pluviometrías y en esa zona. Y abajo tenéis el desierto de Tabernas, es una de las fincas en la que antes hemos puesto el suelo, es cubierta en olivar en seto, plantación de 6 años de olivar y pluviometría de 200 milímetros. ¿Ese es el límite en el que tenemos? Pues depende del cultivo, de dónde estemos y del suelo que tengamos y demás, ¿vale? O sea que no podemos dar un valor, pero sí que podemos dar ejemplos de valores límites o extremos o de innovadores o de pioneros, ¿vale? Y bueno, en cuanto a datos económicos que hay que pensar, ya hemos visto el ahorro de fertilizantes que tenemos. Los que estáis acostumbrados a comprar fertilizantes podéis hacer los números rápidos. Pero hay un trabajo americano que compara porque, claro, nosotros estamos hablando y este beneficio, y este beneficio, y este beneficio, pero yo reduzco pases de labrado, yo reduzco pases de herbicida, yo reduzco pases de fitosanitarios. Yo estoy planteando un sistema en el que mi suelo establece beneficios para mi cultivo y me permite reducir. Y bueno, al final aquí está comparando frente es en vid, en carne Fran en Nueva York, en el estado de Nueva York, pero bueno, pero al final es un cultivo que tiene unos tratamientos y que tiene una manera de funcionar. Y aquí que estamos viendo que el primer año hay unos beneficios, el segundo año hay más y el tercero más. Y conforme vayas teniendo los años vas a tener más beneficios. Por supuesto, el mayor beneficio es la vegetación natural maleza porque no le hace ningún tipo de plan de siembra ni de tratamiento. Es dejar vegetación natural. Y luego ya pues según lo que tú le vayas a hacer a la cubierta pues tendrás más gastos o menos. Pero está claro que estamos sobre cero, es decir, que estamos ganando o dejando de perder dinero o dejando de invertir dinero por utilizar cubiertas vegetales. ¿Bien? Y bueno, la conclusión es que las cubiertas vegetales vivas en los sistemas agrícolas demuestran ser una práctica agronómica consolidada, mejoran propiedades físicas, químicas, biológicas, aumentan disponibilidad de nutrientes, aumentan la sanidad del cultivo principal y reducen el uso de insumos que al final son costes y medioambientalmente son perjudiciales. Consumos de agua, consumos de nutrientes y consumos de fitosanitarios. Al final, el cultivo de coberteras efectivo está estrechamente relacionado con las condiciones iniciales, los objetivos que yo quiera conseguir y las opciones de manejo adecuadas. Respecto a los objetivos, hay muchos objetivos que se puedan plantear que pueden ser resueltos por las cubiertas. Si yo quiero atrapar y reciclar nutrientes, tenemos ambientes que son muy ricos en nutrientes y queremos
descontaminarlos, dijéramos, o extraer esos nutrientes para que nuestro cultivo tenga las cantidades apropiadas. Podemos con cubiertas fijar nitrógeno a través de relaciones con Rhizobium, con abonos verdes, con las gramíneas, que te podemos trasladar o desplazar malas hierbas mediante asfixia, mediante dejándole poca zona para que se desarrollen. Bioprotección, lo hemos comentado, con siderófobos, glucosinato, isotiocianato, todos esos compuestos que la planta principal junto con las cubiertas va a desprender a través de sus relaciones radiculares. Aflojamiento del suelo compactado, también tenemos especies que lo pueden hacer, aumentar el secuestro de carbono. Al final tenemos toda una serie de beneficios. Hay unos trabajos de almendro según en lo que yo me quiera focalizar, ese tipo de manejo debo de realizar. Bien, nosotros, ya por terminar, nosotros estamos trabajando, tenemos varios proyectos relacionados con cubiertas vegetales europeos, hemos terminado y estamos a medio. Hemos trabajado sobre todo en cultivos de cobertura, es decir, cultivos intercalares, en ver, al final es dejar cubierta vegetal sobre el suelo, pero con aprovechamiento. Y estamos trabajando en este momento en dos proyectos principales, uno en el que trabajamos diferentes manejos de las cubiertas vegetales, en olivar en seto, en minatera, está aquí marcado en rojo, y vamos a ver cómo diferentes usos, cortar, segar, doblar, aportar al suelo, nos van a proporcionar diferentes beneficios. Y tenemos otro proyecto de que ver qué diferencia hay entre el uso de cubiertas y no cubiertas en sistemas que ya están en equilibrio, con más de 5 años en cubiertas vegetales. Y estamos viendo en olivar en seto, en almendro en seto, en manzano en seto, en peral y en albaricoque. Toledo, Talavera, Tabernas, Villena, Pinoso, Yecla, en todas estas localizaciones, 4 comunidades autónomas, estamos viendo todos esos beneficios. Y bueno, estudiamos suelo, muestreamos, sembramos, medimos gases, hacemos agregados y todo para poder mostraros los datos de esos beneficios, para poder mostraros cómo y documentar cómo vamos a poder tener todos estos beneficios para nuestros cultivos y con datos en cultivos en seto, porque realmente pensamos que son los que en este momento no hay nada establecido, no hay ningún dato y los tenemos como los cultivos del futuro por ser los que mejor aprovechamiento van a dar en suelo y en insumos y en tecnificación. Y nada más, yo creo que hasta aquí he intentado mostraros lo que estamos trabajando, los trabajos que hay en este momento. Y no sé, Mario, si tenéis alguna pregunta. Sí, volvemos, Lola, porque han hecho algunas preguntas por el chat y otras que me han hecho a mí por WhatsApp. Te tengo la pantalla compartida, ¿no? Sí, tienes que dejar de compartir. Vale, ya está. Bueno, pues he intentado concentrarlo todo. Está bien, está bien. Luego ya en las píldoras de conocimiento que compartimos condensaremos un poquito lo más importante para que lo quiera volver a ver, pero yo creo que ha quedado bastante claro y sobre todo las gráficas al final lo difícil es interpretarlas y tú nos las has dado interpretados, ¿vale? Bueno, nos han dicho, antes de que se me olvide, muy importante, que si se podría compartir la presentación. O por los datos o por lo que sea. ¿Cómo la compartimos? No lo sé. Va a estar en el webinar. No, pero yo imagino que se refieren a compartirla en PowerPoint o en PDF o algo así. La tienes en el webinar. Es que realmente, bueno, y ahí está la bibliografía. Bueno, alguien lo ha dicho, luego hablamos con él. Perfecto, pues que nos mande un email a info@synergynuts.upct.es y a partir de ahí lo gestionamos. Vale, pues vamos con las preguntas. Mira, nos pregunta en primer lugar, creo que fue, a ver, la primera pregunta, Antonio. ¿Tendríamos que tener en cuenta las plagas secundarias como el barrillo del olivar en cuanto a la implantación de cubiertas vegetales vivas sembradas como reservorio y desarrollo de la misma y posterior puesta y terminación del ciclo en el olivar? Hombre, realmente tú siempre que pones
un cultivo en el que tus enemigos naturales se pueden refugiar, siempre es importante. Exactamente en esa plaga no le sé decir a Antonio, porque no lo sé, pero lo que sí que se ha visto y en todas las fincas que han contemplado tener reservorios, en este caso cubiertas, pero también se están poniendo nichos de biodiversidad que se llaman, que son zonas con plantas de flor. Hemos visto diferentes, hasta Granado me están recomendando según ciertas plagas. Bueno, pues le están dando beneficios para el cultivo principal. Perjuicios no van a dar, no suelen dar, no dan nunca. Y yo creo que siempre se puede utilizar alguna práctica secundaria para contrarrestar ese efecto, Sí. en caso de que haya algún tipo de problemática de este tipo. Sí, Al final hombre. es conocer la parcela, el entorno y tomar decisiones en base a ello. No puedes pensar que colocas la cubierta y ya te puedes olvidar, está claro. Efectivamente. ¿Estás en ecológico? Pues tienes prácticas recomendadas o prácticas permitidas en ecológico, y si estás en convencional las tienes. El sentido es que vas a reducir tratamientos y vas a reducir las presiones de la plaga porque se están reduciendo. Nos pregunta Celia, aunque yo creo que esta pregunta sería más a lo mejor para alguien especialista en tema de especies y demás, si habría alguna cubierta vegetal más indicada para almendro ecológico. Fíjate una cosa, no es tan importante el cultivo en sí mismo, sino tus condiciones de contorno, qué suelo tienes, qué dotación hídrica tienes, para qué, o si tienes algún problema que quieras resolver, qué presión de plaga. Entonces, no es tan... ¿Qué le aconsejaría yo? Pues pone una mezcla de leguminosa con gramínea. ¿Por qué? Pues porque va a ser lo que te va a dar todos los beneficios y vas a poder compensarlo, ¿vale? Vas a tener una buena relación carbono-nitrógeno, vas a tener una fijación de nitrógeno para el cultivo, pero imagínate que tiene una zona que tiene, por lo que sea, como esa tuya, mucho nutriente, pues a lo mejor tienes que descargar, no lo sé. Ese tipo de especies no lo sé. No sé si están conectados o no está. Digo, por si le podría recomendar, pero no está. No te podría recomendar, y menos con esa situación, o sea, con ese dato tan general. De todas formas, hicimos un webinar ya el año pasado con Sí, Enrique de Semilla Fito, en el que yo creo que no tanto el apartado del ecológico, pero sí que las diferentes alternativas que existían en función a los condicionantes, pues se trataron bastante en profundidad. De todas formas, si es un tema de interés, volveremos a ello. Sí, pero es que si ahora mismo tiene ecológico, pues le interesa a lo mejor ver qué presión de plaga o enfermedades tiene, principalmente ir a buscar algo que le genere reservorio de enemigos naturales para eso. Pensando que está en ecológico. Si está en convencional, pues pensando más en la parte nutriente. Bien, siguiente pregunta, Lola. Bueno, nos ha preguntado Ángel Luis, pero justo estabas hablando de algo que no sé en qué minuto justo estabas hablando, que si estas pruebas se refieren a cultivos en secano. Así que si nos puedes especificar, Ángel Luis, abajo, en qué partes te refieres, pues te contestamos. Y paso a la siguiente. Mientras tanto, ¿tenéis alguna experiencia en olivar tradicional, mecanizable y no mecanizable? Si no es así, ¿existe la posibilidad de desarrollar un proyecto nuevo en la Sierra Sur de Jaén? Antonio Manuel nos pregunta. Hay muchos trabajos, nosotros no hemos trabajado. Bueno, sí, tenemos un trabajo de olivar, sí, de Divert Farming, sí, en Córdoba, creo que es. Yo creo que de todas formas el IFAPA sí que tiene algo. El IFAPA de Córdoba y el de Jaén seguro que tienen algún tipo de... vegetales. Y nosotros tenemos unos trabajos en olivar, comparando con el tema de mecanización. Se los puedo buscar y se los mandamos, sí. Perfecto. Sí, con Manuel Parra se llama, sí. Vale, mira, nos pregunta ahora, a ver, por aquí, José Serrano, ¿se podría hacer cubierta en secano con 300 litros de lluvia al año? Hayas visto a las dos cubiertas que te he enseñado. Poderse se puede. Tienes que jugar con el ancho de la cubierta, ¿vale? Y tienes que jugar con cuándo la siegas y cómo la manejas. El manejo es lo más... el elegir. Tienes que pensar que tienes otro cultivo. El pensar que tú tienes una cubierta y simplemente es dejar las hierbas crecer, no la controlas tú,
y ella te va a controlar a ti y te va a dar no más perjuicios, sino no te va a dar todos los beneficios que te podría dar. Entonces, muy importante el ancho y muy importante el saber cuándo la manejas, cuándo la cortas, cuándo la ciegas, cuándo la doblas, para poder tener todos esos beneficios. Poderse se puede, ya lo has visto ahí, esto es todo valiente. Pues, Y Alejandro las ha puesto este año las cubiertas, pero el de Desierto de Taberna las tiene puestas 7 años. claro, ahí voy a enlazar, Lola, con otra pregunta que esta me la han mandado por WhatsApp. Y claro, cuando has hablado de las cubiertas y de cómo el primer año se veía un poquito una pequeña bajada en determinados niveles y demás, nos han preguntado que si hay alguna manera de acelerar los beneficios de las cubiertas vegetales, alguna práctica ¿Acelerarlo? Sí, alguna práctica cultural concreta, etcétera. Sí. Bueno, y luego, bueno, para que enlaces con ella también, ¿qué perjuicios puede tener en el cultivo el uso de cubiertas durante el periodo inicial hasta que se empiezan a equilibrar los ecosistemas? Vale, bien. La primera pregunta, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que si durante esos 2 años, nosotros nos hemos planteado muchas veces, vamos a hacer inóculo de microorganismos para acelerar esto. La naturaleza no es tonta. Entonces dice, me está dando mucho de unas cosas sin yo tener alimento para poder. Entonces podemos también aumentar las emisiones de CO2, que es otra cosa que estamos midiendo en esas fotos que hemos puesto, que estaba Raúl midiendo gases, estamos midiendo las emisiones también que están teniendo. Entonces, nosotros hemos pensado eso, pero vamos a ver qué resultado tiene. Tenemos alguna finca que ha hecho aportación de microorganismos, que sería lo único, uso de biochar y demás, pero todo es poniendo recursos que a lo mejor no queremos poner, pero bueno, lo vamos a cuantificar. Nosotros esperamos en año y medio tener esos datos económicos para deciros, pues mira, este uso de microorganismos no es lo que nosotros hemos pensado que podría acelerar, pero quizá tenga más perjuicios. ¿Qué perjuicios puede tener durante esos 2 años? Pues que sigas teniendo presión de hierbas, entonces tienes que estar manejándolo todo, tienes que estar con los perjuicios de no tener cubierta, no puedes labrar porque tienes cubierta, no puedes echar herbicida porque tienes cubierta, pero tienes que intentar solventar los dos. En ese momento tienes 3 cultivos, el principal, tu cubierta que quieres tenerla y la mala hierba que la quieres erradicar y no tienes cómo. Ese es uno de los principales perjuicios. Y luego el acertar en tu zona, el cogerle el pulso de cuándo. Nosotros estábamos preparando junto con Luis Miguel de Sociedad de Gestión y con Industrias David un manual, digamos, de manejo en el que os vamos a intentar mostrar cómo se está haciendo, qué se está haciendo bien, dónde se está haciendo bien, qué es lo que está funcionando. Y yo creo que esos 2 años esa es la mayor presión. Y luego en algunos casos, que el otro día lo comentamos, pudiera ser nicho de no enemigos naturales, sino de plagas que no queramos. Pues es posible, sí, pero no hemos visto mayor presión de la que tendría si no estuviera el reservorio. Eso también os lo digo. Es que no quita las plagas. Pero sí que está claro que en 2 años un sistema en equilibrio te va a dar muchos más beneficios que perjuicios. Perfecto. Y justo preguntando en esa línea, Jaume, nos pregunta, ¿las cubiertas vegetales nos aportan un beneficio en cuanto a plagas? ¿Podemos decir lo mismo con las enfermedades? También. Ahí lo que pasa que tienes, he puesto la transparencia, todo el tema de los sideróforos y todo el tema de las brasicas. Ahí las enfermedades tienes que ver qué tipo de enfermedad tiene y elegir muy bien la cubierta. Por ejemplo, se sabe que las mostazas funcionan muy bien para los nemátodos, se sabe que la brasica, entonces ahí sí que tienes que identificar qué tienes y elegir bien la especie. Hay casos, hay momentos en los que te merece a lo mejor la pena apostar por la cubierta, aunque te quite un poco de agua. Son cubiertas que a lo mejor sí que tienen una mayor extracción de agua que una cubierta normal que queramos poner, pero sí que a lo mejor ese beneficio de descontaminación que te hace sea muy importante. Nosotros con la brasica hemos visto unos números
espectacular, y con las mostazas también tenemos conocimiento, y muchas más especies. Y cada vez se van descubriendo más. Si has visto esa gráfica de microorganismos beneficiosos, es que todos esos microorganismos están haciendo una simbiosis. Está en este momento muchos proyectos abiertos estudiando ese, pero también se tiene mucho conocimiento. Lo que te acabo de decir, por ejemplo, primero ver qué es lo que tú tienes, qué necesitas. Mira, Lola, antes la pregunta de Ángel Luis de ¿estas pruebas se refieren a cultivos en secano? Nos dice las pruebas en Toledo. ¿Las nuestras? Sí. No, son en regadío, son en finca de regadío, son almendro en seto en regadío. Vale. No hemos hecho en secano, no tenemos. No. Bien, y luego Pedro nos comenta una cosa que creo que puede ser interesante, yo no la había escuchado antes, y es que dice que se ha evidenciado competencia lumínica en los cultivos intensivos por reflejo. Pues yo tampoco lo había escuchado. Pues si tiene alguna referencia o algún paper o alguna pues, cosa, pues sería interesante que lo sí compartiera. me gustaría saberla. Quizá, vamos a ver una cosa, quizá podríamos estar hablando en hortícolas, creo yo pensar, por la altura, pero no en un leñoso. Yo no, por mucho que pienso cómo puede haber competencia lumínica, no sé si la Al pared está final, bien iluminada, bien orientado todo, bien la poda y bien. en estas latitudes no estamos hablando de zonas en las que, bueno, pero me parece muy interesante. El otro día, si es que al final nos retroalimentamos, el otro día en una jornada también me comentaron el problema de las hormigas que se llevan las semillas, y me quedé, digo, pues no lo habíamos pensado nunca. O sea que al final, pues me parece interesante. No llego a verle la explicación científica, y más en estas latitudes en las que tenemos unas radiaciones interceptadas tan altas, frente a un cultivo que tenga que esté en un árbol, o sea, que un cultivo arbóreo en una hortícola, pero es que tampoco, no lo sé, no lo había oído nunca, y si nos lo manda la referencia, lo buscaré para saberlo. Pues mejor que mejor. Sí, no sé más. ¿Dónde se puede ver el otro webinar? Pues José Ramón está en YouTube, pero te lo busco mientras Lola contesta la última pregunta que tenemos por ahora y lo envío por el chat. Lola, ¿cómo se cuantifican los niveles de carbono en el suelo? Vale, hay unas analíticas de carbono secuestrado, es una técnica, cualquier laboratorio te la hace. Tienes que ver también carbono orgánico, carbono inorgánico, y nosotros hacemos carbono orgánico, carbono inorgánico y carbono secuestrado, que al final es el recalcitrante que te va a quedar en el suelo. Eso en cuanto a carbono, y nosotros medimos, que eso ya es más difícil de medir, lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso ya sí que es un aparato complicado, caro, en el que bueno, pues vemos tanto en calle cuando se fertiliza tanto en línea cuando se fertiliza, como en calle, como en la cubierta, qué emisiones está teniendo eso. Porque al final nosotros tenemos que hacer un balance de todo, ¿eh? No vamos a decir esto, vamos a contar solo los beneficios, y lo que no, lo metemos debajo de la alfombra y nos olvidamos. El carbono te lo hace cualquier laboratorio sin problema. No sé, Mario, si hay algo más. Estaba mirando. No, por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más se anima. Bueno, pues dar las gracias, eso sí, que hemos tenido mucha audiencia y veo que hay interés, y realmente eso es lo que nos interesa a nosotros, trabajar y generar interés. Y bueno, la PAC está ayudando con sus pagos, y igual que hemos dicho siempre en Synergy NAC, que no os decantéis por el cultivo ecológico, por el pago, no os decantéis por las cubiertas vegetales, por el pago. Yo intento enamoraros, convenceros de los beneficios, intento daros esa visión de coger aire y esperar 2 años, 3 años, tener un equilibrio, cuidarla y tener ese equilibrio, y bueno, yo espero que no os arrepintáis y que sigáis nuestros consejos. Pues nada, Lola, yo como hoy presentador, darte las gracias también. Que tú eres presentador, tú cierras, yo de invitada hoy. Darte las gracias también por habernos compartido esto, que creo que es interesante que todo el mundo esté un poco atento a sobre todo lo que ya se conoce y a la evolución,
Lo bueno que tiene esto es que dentro de poco o esperemos tener nuevos datos, nueva información, Vamos nueva a tener en experiencia. seto, datos en seto tenemos. Eso es. Y que y seguro que compartiremos igualmente. Así que muchas gracias a todos también. Y ya tendréis disponible el webinar por si lo queréis volver a ver a partir del sábado. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego, gracias.